La mudanza fue necesaria. Una herencia inesperada, una casa antigua en un pueblo remoto, un nuevo comienzo. Necesitaba escapar del ruido, del caos, de los recuerdos. El pueblo de Silvania era justo lo que buscaba, tranquilo, casi desierto, con un aire de misterio que me atraía. La casa, sin embargo, era imponente. Una estructura de piedra gris, con ventanas altas y ojivas que parecían observar con una silenciosa curiosidad. Había estado vacía durante décadas, según el agente inmobiliario, por razones personales, de la familia anterior. Una explicación vaga que, en retrospectiva, debía haber tomado más en serio. Los primeros días fueron de paz. El silencio era ensordecedor, pero reconfortante. Me perdí en la lectura, en el simple placer de la soledad. Exploré la casa, habitación por habitación. Un lugar lleno de polvo y recuerdos desvanecidos. Encontré fotografías antiguas, cartas amarillentas, objetos curiosos que sugerían una vida familiar ordinaria, interrumpida abruptamente. Entonces, empezó. La primera noche, fue un susurro apenas audible. Un sonido que confundí con el viento, con el crujir de la madera vieja. Pero la segunda noche, fue más claro. Una voz. Débil, distante, pero inconfundible. No podía distinguir las palabras, solo un llamado, un lamento que parecía provenir de las profundidades de la casa. Ignoré la sensación, atribuyéndola al cansancio, al estrés de la mudanza. Pensé que era mi imaginación, jugándome una mala pasada. Pero la voz persistió. Cada noche, se hacía más fuerte, más insistente. Empecé a sentir una presencia en la casa, una sensación de ser observado. Las sombras se alargaban, los crujidos se volvían más frecuentes. Intenté racionalizarlo, buscar explicaciones lógicas. Las corrientes de aire, la estructura de la casa, la sugestión. Pero la lógica no podía explicar la creciente sensación de pavor que me invadía. Comencé a investigar sobre la historia de la casa, de la familia que la había habitado. Descubrí que la historia era turbia. La familia Blackwood, los antiguos propietarios, había desaparecido sin dejar rastro en la década de 1950. Nunca se encontraron cuerpos, nunca se resolvió el misterio. La policía había cerrado el caso, catalogándolo como una desaparición voluntaria. Pero los rumores persistían en el pueblo. Rumores de una maldición, de un espíritu vengativo, de una voz que llamaba a aquellos que se atrevían a perturbar la paz de la casa. Cuanto más investigaba, más me convencía de que estaba atrapado en algo oscuro y siniestro. Empecé a soñar con la voz, con la casa, con los Blackwood. Sueños vívidos y perturbadores que me dejaban aterrorizado y exhausto. La línea entre la realidad y la pesadilla se difuminaba cada vez más. Una noche, mientras intentaba descifrar un diario encontrado en el ático, la voz se hizo ensordecedora. No era un lamento ahora, sino una llamada directa, dirigida a mí. «Ven», susurraba la voz. «Ven a nosotros». El miedo me paralizó. Sentí una presencia a mi lado, una respiración fría en mi cuello. Me giré bruscamente, pero no había nadie. La casa estaba en silencio, excepto por la voz, que seguía llamándome. Decidí enfrentarme a la voz. Subí las escaleras con cautela, siguiendo el sonido hasta el sótano, el lugar más oscuro y frío de la casa. Al abrir la puerta, un olor a humedad y podredumbre me golpeó en la cara. El sótano estaba vacío, excepto por una vieja mecedora y un espejo cubierto de polvo. Me acerqué al espejo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Al mirar, no vi mi reflejo. Vi a otro. Un rostro pálido y demacrado, con ojos hundidos y una sonrisa macabra. Era la cara de uno de los Blackwood, como en las fotografías antiguas. La voz resonó en mi mente: «Ahora eres uno de nosotros». Intenté apartarme del espejo, pero era demasiado tarde. Una fuerza invisible me atraía hacia él. Sentí como si mi cuerpo se disolviera, como si mi mente se fusionara con la de los Blackwood. Comprendí la verdad. La casa no se alimentaba de la soledad. Se alimentaba de las almas de aquellos que se quedaban atrapados en ella. Y yo era la próxima víctima. La voz se convirtió en mi propia voz, repitiendo una y otra vez: «Ven. Ven a nosotros. Únete a la familia».
Ahora entiendo por qué la familia Blackwood desapareció. No se fueron. Se convirtieron en parte de la casa, atrapados en un ciclo eterno de desesperación. Y yo, ahora, también soy parte de ese ciclo. Estoy atrapado aquí, en este lugar maldito, condenado a llamar a otros para que se unan a nosotros. Y tú, que escuchas esta historia, debes tener cuidado. Porque la casa siempre está escuchando. Y la voz, siempre está llamando. Script, la habitación giraba. El rostro en el espejo, se estaba volviendo más familiar. No era solo la similitud física, aunque esa era innegable. Era algo más profundo, una resonancia en mi alma que me aterraba. Sentía sus recuerdos, sus miedos, sus desesperaciones, como si fueran míos. La fría humedad del sótano parecía penetrar en mis huesos, paralizándome. Quería gritar, pero las palabras se negaban a salir. Mi lengua se sentía pesada, como si estuviera hecha de plomo. La mecedora, que antes había estado inmóvil, comenzó a moverse lentamente, con un crujido rítmico que resonaba en el silencio. Cada movimiento parecía un latido, un pulso que marcaba el tiempo implacable de mi perdición. Observé mis manos, que ya no parecían mías. Eran delgadas, pálidas, con venas azuladas que serpenteaban bajo la piel. Mis dedos se alargaron, adquiriendo una forma huesuda y antinatural. La voz, ahora, no era un susurro distante, sino un eco constante en mi cabeza. Una cacofonía de voces, mezcladas en un coro de desesperación. Bienvenido a casa, susurraban. Ahora eres uno de nosotros. No era una amenaza, sino una bienvenida. Una aceptación sombría de mi destino. Intenté recordar mi vida anterior, mi nombre, mi pasado. Pero los recuerdos se desvanecían, como arena entre los dedos. La imagen de mi antigua vida se volvía borrosa, reemplazada por visiones de la familia Blackwood, de su opulencia, de su decadencia, de su trágico final. Recordé la fiesta, la noche en que desaparecieron. Un baile frenético, risas estridentes, una atmósfera de alegría superficial que ocultaba una profunda oscuridad. Y luego, el silencio. Un silencio sepulcral que había engullido la casa. Recordé a la matriarca, Eleanor Blackwood, una mujer de belleza marchita y mirada penetrante. Era ella quien llamaba, quien me atraía. Sentía su presencia en cada rincón de la casa, en cada sombra, en cada susurro del viento. Era ella quien me prometía la inmortalidad, la pertenencia, la familia. Pero a un precio terrible. Bajé la mirada hacia el espejo. La cara de Eleanor Blackwood se superponía a la mía, fusionándose en una sola imagen grotesca. Sus ojos, fríos y despiadados, me observaban con una intensidad escalofriante. Su sonrisa, antes macabra, ahora se convertía en una mueca de triunfo. De repente, la puerta del sótano se abrió de golpe, revelando una figura en la penumbra. Era yo, o al menos, una versión de mí. Un reflejo distorsionado, con los ojos inyectados en sangre y la ropa hecha jirones. Se acercó a mí lentamente, con una sonrisa torcida en el rostro. ¿Te gusta la casa?, preguntó, con una voz que era a la vez familiar y ajena. Es un lugar maravilloso, una vez que te acostumbras a la soledad. Intenté hablar, pero solo salió un gemido ahogado. Mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo. No podía moverme, no podía escapar. Estaba atrapado en una pesadilla sin fin. Mi doble extendió una mano hacia mí, acariciando mi mejilla con una suavidad inquietante. No tengas miedo, susurró. Ahora eres uno de nosotros. Ahora eres parte de la familia. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. La conciencia de mi propia identidad se desvanecía, reemplazada por una sensación de vacío y desesperación. Ya no era yo. Era otra cosa. Algo más oscuro, algo más siniestro. Miré a mi alrededor, observando el sótano con ojos nuevos. Ya no. Veía la humedad, la podredumbre, la oscuridad. Veía la belleza, la paz, la eternidad. Veía la familia Blackwood, reunida a mi alrededor, sonriendo con benevolencia. Únete a nosotros, susurraron, con una voz unánime. Únete a la familia. Y entonces, me dejé llevar. Me dejé envolver por la oscuridad, por la desesperación, por la locura. Me convertí en parte de la casa,
atrapado en un ciclo eterno de sufrimiento. Ahora, yo soy la voz. Yo soy el susurro en la oscuridad. Yo soy la llamada que resuena en los sueños de aquellos que se atreven a acercarse a la casa. Yo soy la familia Blackwood. Y tú, que escuchas esta historia, debes tener cuidado. Porque la casa siempre está escuchando. Y la voz, siempre está llamando. No te dejes engañar por la tranquilidad del pueblo de Silvania. No te dejes seducir por el misterio de la casa. Porque una vez que cruzas el umbral, ya no hay vuelta atrás. Estarás atrapado aquí, conmigo, para siempre. Si alguna vez te encuentras en Silvania, si escuchas una voz que te llama, no respondas. No mires hacia atrás. Corre, y no mires atrás. Porque si te quedas, te convertirás en uno de nosotros. Y ahora, te invito a unirte a la familia. Ven. Ven a nosotros.